Bueno, muy buenas tardes para todas. ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo- tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo me les va? A ver, miramos quiénes están por aquí. Está Ana María Castellanos, nuestra invitada especial Andrea Camargo, nuevamente Angélica Spitia, Blanca Romero. Está Diana Carolina Caicedo, Edith Rojas, Gabriel Prieto, Jessica Pulido, Karen Juliet Suaza. Hola Karen, ¿cómo estás? Kelly, Maritza, Norma, un saludito. Sandra, Hola, eh, hola, Vivi buenas tardes. y Jimena Castro. ¿Cómo me les va? ¿Bien? ¿Qué tal esta semana? Bueno, hoy vamos a tener una sesión en la que pues Andrea va a estar liderando el tema. Vamos a abordar pues un aspecto que realmente sucede mucho en el contexto político de nuestro país y es la violencia política contra las mujeres, ¿sí? Por ahí Andrea ya ahorita nos va a comentar, pasó una encuesta por el grupo, pero pues importante, clave que estemos aquí atentas para que pues podamos adelantar esta reunión. Yo les quiero comentar que en el contexto, digamos, de las elecciones de este año, eh, es importante que ustedes tengan claridad de que en junio, el día 4 de junio, que es un domingo, se van a hacer las consultas, ya sean internas o interpartidistas o consultas populares, en los partidos o movimientos políticos que decidan utilizar este mecanismo para escoger sus candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. Entonces, si ustedes se van a postular a un cargo de elección popular este año y lo van a hacer por X o Y partido, es clave que ustedes estén pendientes de cuál es la reglamentación que va a sacar esa organización política para que asimismo miren si uno de los mecanismos para la selección de esas candidaturas va a ser a través de va a ser a través de qué? De esas consultas populares, ¿sí? Es clave que lo tengan allí presente porque si van a hacer consultas, pues obviamente ustedes tienen que participar en ese proceso que es electoral. Entonces, ¿cómo funciona eso? Resulta que el Consejo Nacional Electoral sacó hace como unos 20 días una reglamentación en la cual determinó que esa iba a ser la fecha de las elecciones, digamos, de las consultas que se vayan a hacer en cualquier parte del país. Y, por ejemplo, las personas que quieran aspirar en el cargo de edilesas aquí en Bogotá particularmente, pues yo creo que es probable que van a haber varios partidos y movimientos políticos que vayan a recurrir a este mecanismo. Entonces, la normatividad, la reglamentación que sacó el Consejo Nacional establece que el 4 de marzo, o sea, la próxima semana, esas organizaciones políticas que quieran utilizar ese mecanismo deben avisarle al Consejo Nacional Electoral. Entonces, la próxima semana ya se va a saber qué partidos políticos, qué movimientos políticos van a participar y a qué cargos van a utilizar este mecanismo para seleccionar a sus precandidatas. Entonces, es clave que ustedes estén pendientes si se van a lanzar por el Partido Alianza Verde, si se van a lanzar por el Partido Liberal, si se van a lanzar por el Pacto Histórico, por el Centro Democrático, por la U, por Cambio Radical, por donde sea, estén pendientes cómo se van a seleccionar esas candidaturas y si se va a determinar, si van a determinar como un mecanismo las consultas, ya sean a nivel interno o popular o interpartidista, pues es clave que ustedes puedan preparar ese proceso electoral porque esa es una pre-campaña donde ustedes van a tener que movilizarse, ¿vale? Entonces, clave. Ahora, otra cosita, si ustedes van a participar en estas elecciones, y quieren recibir acompañamiento, quieren hacer alianzas estratégicas, yo las invito a que me escriban por el correo electrónico informándome para poder establecer algunas reuniones donde podamos fortalecer
esos procesos políticos, ya sea a través de alianzas o a través de acompañamiento, ¿vale? Entonces, eso les quería comentar el día de hoy, clave que estén ahí, yo les voy a actualizar en la biblioteca digital esa normatividad para que la puedan conocer, ¿listo? El correo Blanca, al correo de Admipaz me pueden escribir admipaz.org@gmail.com. A través de ese correo nos podemos contactar. Yo ahí ando muy pendiente. Bueno, ahora a propósito, me acuerdo de lo que preguntó Lorena y lo que preguntó Marcela ayer en la noche. Respecto de los correos del ejercicio que hicimos las dos sesiones anteriores, pero además de los resultados electorales de algunas circunscripciones que me han pedido y también el formato, digamos, del Excel que les voy a compartir, donde ustedes van a poder calcular los datos como el umbral, el cociente electoral, la cifra repartidora de cualquier corporación pública en un proceso electoral. Entonces, yo les quiero pedir que por favor me tengan un poquito de paciencia, porque muchas participaron, también me han pedido varios datos, por ejemplo, Lorena me pidió los datos de las 20 localidades. Entonces yo he ido como revisando los correos electrónicos, los ejercicios que ustedes han estado haciendo, haciéndoles la retroalimentación para devolverles los archivos que ustedes me enviaron, devolvérselos con comentarios, agregar el archivo, el formato que yo he creado para que se puedan calcular esos datos más fácilmente. Y además también entregarles pues las peticiones que ustedes me hayan hecho. Yo algunas ya les he respondido, pero no les he podido responder a todas porque pues me toca ir poquito a poco, ¿sí? Y además pues ustedes saben que también hay otras ocupaciones en las que uno tiene que sacar un tiempo. Entonces, eso es como el contexto en el que estamos al día de hoy. Ya es nuestra penúltima sesión. El próximo sábado vamos a trabajar todo lo que concierne a la financiación de campañas políticas. Es nuestra última sesión teórica. Y en 15 días, el 11 de marzo, vamos a estar justamente en el Consejo de Bogotá. Las que puedan participar, entregando los certificados a quienes hayan cumplido con todos los parámetros que hemos establecido en el marco de este diplomado, y las que estén en otras partes del país pues se van a poder conectar virtualmente para que también puedan ser parte de este proceso. Como yo ya les había mencionado, los certificados se van a entregar en dos formatos: físico para las participantes que vayan a asistir presencialmente y también para todas de formato digital a través de sus correos electrónicos. Ese mismo día o al día siguiente les llegará a sus correos electrónicos el certificado de Admipaz de este diplomado de mujeres gobernantes, que la verdad a mí me parece que ha sido un éxito, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Yo quiero darle la palabra a Andrea. Venga a ver qué han escrito por acá. Angélica me dice que le agregue al grupo por otro correo, por otro número. Que la agregue al grupo de WhatsApp con otro número. Entonces, listo, después de la sesión lo hacemos. Kelly me dice que muchas gracias por el apoyo. Sandra me dice lo mismo. Entonces, bueno, si se van a lanzar y quieren tener acompañamiento, quieren hacer alianzas políticas, no saben por dónde lanzarse, me pueden escribir y organizamos algunas reuniones para que ustedes puedan tener ese acompañamiento. A ver, Angélica, cuéntame. Tienes la palabra. Buenas tardes para todos, un gusto. No, pues básicamente era preguntarte en mi caso que voy para candidata al Consejo de Madrid, Cundinamarca. ¿Me puedes colaborar con el mismo ejercicio o es solo a nivel de Bogotá? Pues de pronto no te puedo colaborar en la misma medida que si estuvieras aquí en Bogotá, porque aquí en Bogotá pues seguramente podemos brindar acompañamiento. Si quieres silenciar el micrófono, por favor. Sí, gracias. Aquí pues seguramente podemos brindar un apoyo un poco más, digamos, permanente, un poco más preciso, pero también te puedo compartir de pronto algunas asesorías o algunos análisis de contexto y brindarte algunas orientaciones para que tú puedas desarrollar bien tu proceso político. Angélica, ¿tú por qué partido es que te vas a postular? Por el maíz. Por maíz, ok, sí, entonces ahí escríbeme por favor al correo, con eso agendamos algunas reuniones ya para hablar propiamente de tu proceso político y brindarte, y miramos en qué te puedo ayudar y asimismo establecemos una hoja de ruta, ¿vale? Muchas gracias. Listo, y para todas lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, Andrea, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas tardes, Fer, buenas tardes a todas y todos. Ya aquí presente. Okay. ¿Ya?
Listo, ya Listo. tienes la palabra. ¿Tú me vas a ayudar a proyectar? Si tú consideras, lo puedo hacer y si no, pues te puedo dar también la posibilidad de que tú hagas la presentación. Como tú quieras. Bueno. Pues si quieres, sí, si quieres ayúdame a presentar. Yo la tengo acá, pero la vez pasada me tomó el pelo. Bueno. ¿Intentamos? Sí, ¿qué quieres que yo intente? Espérate. A ver, intentemos. Muy buenas tardes para todas y todos. Vamos a ver si logro presentar. Bueno, nosotras y nosotros nos vimos. No, mira que es que no me deja. No me acuerdo cómo era. Claro, compartir, cancelar. No, si quieres ayúdame, Fer. Con eso no. Listo, pues ya estoy aquí volviendo a compartir la pantalla. Entonces, regálenme un segundito, por favor. Bueno, vuelvo y me presento. De pronto para las personas que no estuvimos hace 8 días, mi nombre es Andrea Camargo. Yo trabajo en el territorio de Engativá, trabajo con el tema mujer y género desde hace más o menos 5 años. Y hoy vamos a abordar un tema que nos toca a todas y a todos, creo yo, pues a todas. Si quieres pasa la primera diapositiva. Hoy vamos a hablar de un tema que dice Blanca que le gusta mucho y a todos nos ha tocado en algún momento, y es la violencia política basada en género. Quiero empezar, si quieres pasa a la siguiente, por favor, como con algunas definiciones básicas que podemos tener aquí en cuenta. Yo quiero invitarlas hoy. La idea no es que me tome el micrófono, sino que más bien hoy vamos a hablar de las propias experiencias y de pronto enmarcarlas un poquito en el tema que nos atañe. Entonces, para que se vayan preparando a contar su historia las que queramos. Bueno, la violencia basada en género. Nosotros veíamos en la sesión pasada que el tema del enfoque de género está dirigido a conseguir justicia social o a encontrar justicia social. Pero, perdón, a ver, vuelvo a empezar. Hablamos de género para hablar de justicia social. Entonces, quiero arrancar por estos 3 conceptos que hay, que son muy básicos y que de hecho vimos el primero la clase pasada. La 1257, que de hecho se basa en la convención de la CEDAW, entendemos por violencia contra la mujer cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, ¿cierto? Así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en un ámbito público o en el privado. Esto es una definición general que ya hace parte de nuestra legislación colombiana a partir del 2008, como lo vimos la vez pasada, y habla ya de una violencia muy específica que parte del hecho de ser mujer. Y aquí, o de ser o reconocerme como mujer. Aquí entro a la segunda definición, que tiene que ver con la palabra discriminación. Entonces, la voy a leer literal: distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos como el sexo, la opinión política, la identidad sexual, la orientación sexual, que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de las condiciones en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Entonces, estamos hablando que cuando hay una violencia basada en género, partimos de una discriminación, ¿verdad? Es importante que lo tengamos allí en cuenta, porque muchas veces pasamos por alto definiciones básicas que ya están dentro de las legislaciones a nivel mundo, a nivel país, a nivel región. Esta última definición de discriminación viene de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En esta última
que es una definición que viene de un proyecto de ley estatutaria que vamos a trabajar hoy. Habla de la violencia basada en género, de aquellas prácticas, acciones, omisiones o conductas individuales o colectivas que buscan atentar contra la integridad de una persona sin importar el nivel de afectación o gravedad, sustentadas en la idea de su pertenencia a un género o por no cumplir lo que se espera de éste en el plano social. Entonces, estas tres definiciones me parece importante que las tengamos aquí como presentes, porque estamos hablando de la violación de derechos humanos. Si nosotros hablamos de violencias basadas en género, hablamos de violación de derechos humanos fundamentales, partiendo de la discriminación. Si quieres, vamos a la siguiente. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que muchas hemos trabajado, pero vale la pena traer a colación, y es por qué pasa, por qué esta discriminación. ¿Por qué tenemos que sentarnos a hablar de violencias basadas en género? Entonces, entramos aquí a que vivimos en un sistema que nosotros nos inventamos. Este sistema nosotros y nosotras nos lo inventamos de a poquitos. Y este sistema en el que vivimos hoy está lleno de paradigmas imaginarios que entran a nuestro ser por medio de una cultura. La cultura nos va imponiendo roles desde que nacemos. Nosotros pues como que no hablamos desde un inicio de por qué género y por qué sexo y cuál es su diferencia. Yo asumo que todos lo tenemos claro, pero si hay preguntas me las cuentan. Pero esa cultura, cuando entramos en determinado género, empieza a asignarnos roles. Pero así como nos asigna roles, también nos asigna como una posición en la sociedad, ¿no? Entonces, quienes hemos nacido o nos identificamos como mujeres, entramos a ser las personas mágicas, las personas que no tienen una capacidad de raciocinio porque somos la parte mágica, ¿cierto? Por eso también estamos muy identificadas con el tema de la naturaleza. No quiere decir que no sea así, sino que como imaginario, allí estamos puestas la hermana menor, la persona incapaz, la persona que tiene a su cargo las labores de cuidado no remunerado, ¿cierto? Las cuidadoras siempre o en un porcentaje muy alto somos mujeres. También estamos relegadas a lo privado. Esto quiere decir que cuando hablamos de una mujer en lo público, en lo político, bueno, ya empiezan todos estos imaginarios y paradigmas a hacer efecto. Y entonces aquí hay una palabra que la he escuchado, la usurpadora. Entonces entramos a usurpar cargos que deberían ser para el tema masculino, para quien se corresponda o quien se identifique como masculino, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a barreras sistemáticas que hablábamos la clase pasada, que nos enfrentamos a una subrepresentación dentro del ámbito político, ¿cierto? Tenemos una participación en la región máxima del 30%. En Colombia o las últimas elecciones, 28.9%. Esas cifras siempre tenemos que ir cambiando. Siguiente, por favor. Entonces, hablamos de violencias que están ya tipificadas en la ley 1257. La vez pasada hablábamos de esta ley, y en esta ley no entran diferentes tipos de violencia, y esta de la que vamos a hablar hoy específicamente es una de ellas, la violencia política, específicamente política basada en género, ¿sí? Esa todavía no se encuentra tipificada, todavía está en proceso de ser violencia, aunque existe en manifiesto, no está en la ley puesta pues por nombre como violencia política específicamente. Ahorita tenemos la violencia la violencia económica, física, sexual y psicológica. Y estas 4 causales son las únicas que pueden generar un agravante en un delito. Ya el tema legal, cómo funciona en Colombia, es que cuando tenemos una violencia basada en género,
el proceso tiene que ser diferente y las penas son muchísimo más altas, se pueden llegar a duplicar por ser basada en género. Pero en la violencia política todavía tenemos esta falencia. Entonces, hoy esta presentación la estoy basando en estudios rigurosos que han hecho muy juiciosamente el movimiento mujer, el movimiento feminista. Eso tengo que abonárselo al movimiento, que hemos tenido la capacidad de hacer soportes académicos muy robustos que nos traen a hablar de estos temas, ¿cierto? Entonces, en región ya se habla de violencia política. Y aquí tengo una definición que es como de dónde vamos a partir y a dónde vamos a estar trabajando pues toda esta sesión. Entonces, cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basados en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política incluye violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Entonces, fíjense que ya tenemos desde la academia una definición que nos puede empezar a dar forma y acercamiento a lo que llamamos violencia política, que todavía está en academia y necesitamos pues que se protocolice en ley. Siguiente, Fer, por favor. Entonces hablamos de que existe, ¿no? Pero ¿cómo existe? Y yo les pasaba una encuesta que la voy a revisar en este momento. Tenemos 20 respuestas si habíamos sufrido violencia, pero entonces, ¿cuántas no sabemos que ha sido violencia? Entonces, nosotras tenemos varias herramientas y observatorios de los que vamos a hablar un poquito más adelante, que hablan de unas como unas ramas en las que podemos montar la manera como las personas ejercen violencia política hacia la mujer por su condición de ser mujer o de reconocerse como mujer. Entonces, la primera es la sexualización o el menosprecio físico. Muchas de nosotras hemos pasado por el estigma de tener que ser reconocidas o tener estereotipos físicos, ¿verdad? Entonces, si yo soy bajita, alta, flaca o gruesa o blanca o negra, tengo una estigmatización porque no llego a un prototipo, pero existe un prototipo y al final pues ningún prototipo es válido para que yo sea digna de ejercer como mujer. Señora. ¿No hay nadie por ahí? Ok. Entonces, se utiliza o pueden las personas utilizar como instrumento la sexualización de mi cuerpo, el imaginario de cómo me veo físicamente, cómo mi valor está dado por el atractivo físico y no por mis habilidades, ¿cierto? Me reduzco a mi físico. Entonces, yo soy lo que aparento en la foto de la campaña, ¿cierto? Esto generalmente pasa en todas las campañas, pero cuando soy mujer es mucho más fuerte y mucho más viable. Estas categorías las han analizado o se han analizado a través de los espacios de campañas políticas. Es importante que lo tengamos allí por una plataforma que se llama Artemisas y ya ahorita les voy a contar de qué se trata. Bueno, el menosprecio físico, igual me ridiculizan por mi condición o por mis atributos o por mis condiciones propias físicas, como el color, la descendencia étnica de la que venga, o por no cumplir o cumplir el estereotipo, ¿cierto? Entonces es una razón que se usa de excusa para discriminar y nuevamente no hacer alusión a mis habilidades para estar en un puesto político o en un ejercicio político, sino mis condiciones físicas. Y todo esto va aliado a
a la necesidad de menospreciar, de menoscabar, de volver a reforzar el imaginario de la hermana menor que no puede ejercer en lo público, ¿cierto? Porque en lo privado estamos muy bien calladitas, dicen por ahí, ¿cierto? Bueno, el tercero, el desprestigio. Entonces, de lo mismo, o tomamos o alguien toma nuestro aspecto físico o alguna acción que para las personas sea denigrante y vamos a incurrir en descalificación. Entonces descalifican mi trayectoria, descalifican mi opinión, mi discurso, ¿cierto? Muchas veces, y esto no solamente le pasa a las mujeres, le pasa a los hombres, exponen información que ha sido manipulada para entrar en campañas de desprestigio. Esto es bastante común, es el medio, pero cuando soy mujer se acrecenta con cifras, ¿cierto? Entonces, fíjense que vamos viendo cosas que a veces pareciera que pueden o que están normalizadas, pero que no son normales y que son un ejercicio de violencia. Hay un proceso que ahorita es mediático y con el cual estamos contando y es el tema de las cuotas de género. Y en estas cuotas de género puede pasar que pueda sufrir de violencia desde el partido. Acuérdense que sufrimos de violencia desde lo privado, pero también desde lo público, desde las entidades del Estado, de nuestros pares. Esto puede pasar en cualquier espacio en el que yo esté parada porque es el imaginario general, es la cultura de la que vengo, es cómo se ha formado el tema social y en ese medio social es en el que yo vivo. Entonces, hay esto último que llamamos instrumentalización. Por ejemplo, en los partidos, excluir a las candidatas de los debates, obligarlas a hacer sus curules o su trayectoria política o su capacidad de votantes a un candidato, no dar la misma exposición mediática a las candidatas que a los candidatos y en muchas opciones cuando hay listados cremallera, no hacer la cremallera, cuando hay listas cerradas, no hacer listados cremallera, ¿cierto? Entonces, yo puedo traer un montón de votantes, pero resulta que la cabeza de lista es la persona que eligió el partido y allí empezamos a ser instrumentalizadas. Hablé de un solo escenario, pero puede pasar en varios escenarios. ¿Y cómo pasa todo esto? Pues por amenazas, lenguaje sexista, comunicación violenta, acoso sexual, burla, difamación, violencia digital. Este es un tema bien importante que hay que empezar a analizar y es cómo nos estamos moviendo en redes y cómo todos estos ataques vienen en espacios digitales también, que es, entre comillas, un espacio nuevo, pero vemos cómo la facilidad de comunicación que nos dan las redes también abren la puerta para que estos ataques lleguen de frente y hay estudios completos de cómo las candidatas, por ejemplo, voy a traer a colación en las elecciones presidenciales, nuestra vicepresidenta, cómo sufrió ataques de frente, inclusive por celebridades conocidas en Colombia. No me voy a ir muy lejos ni en un caso muy rebuscado por allá, no, esto fue algo que todos supimos. Haciendo alusión a su apariencia física, ¿cierto? Pero también teniendo ataques discriminatorios y ataques basados en racismo, ¿verdad? Pero siempre en búsqueda de descalificar su trabajo real. Si quieres, pasa a la siguiente, Fer, por favor. Y aquí es donde me gustaría charlar un poquito, que abramos el micrófono y que Andrea nos escucha una sola voz. Estábamos respondiendo una encuesta que pregunta, en mi ejercicio de incidencia, ¿he sido víctima de violencia política? 12 personas respondieron que sí, 9 personas respondieron que no. Entonces me gustaría un poquito escucharles, saber si alguna vez les ha pasado, de golpe que nos cuenten un poco cómo entramos dentro de estas violencias y cómo las hemos trabajado. ¿Quién se anima allí de estas 12 personas? ¿Hay alguien que nos quiera contar
alguna pequeña historia. No vamos a tener mucho tiempo, pero intentemos como escuchar las que más, porque siento que es la manera de totalizarlo. Claro, Angélica, tienes la palabra. Buenas tardes para todas, un gusto saludarles. Yo vivo en Madrid, Cundinamarca, un municipio a 30 kilómetros de Bogotá, tal vez menos. Y sí los he sufrido cuando he tenido que, yo soy líder social y defensora de derechos humanos y he revisado, digamos, la ley de equidad de mujer y género para reorganizar en el municipio y se siente la apatía de los mismos concejales, unos se van, e incluso yo como líder social he trabajado con muchos y cuando supieron que pues me lanzaba al Consejo Municipal, pues me dejaron de hablar. Entonces, sí siento que he sido víctima de violencia política, pero pienso que tenemos que, por el contrario, que esto nos dé impulso para trabajar con más fuerza y lograr empoderarnos como mujeres. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Fíjate que se convierte en una barrera, ¿no? Porque entonces si yo para ser político tengo que ser política, pero también tengo que aprender a defenderme de estos ataques mediáticos. Yo no veo. ¿Quién más tiene la palabra aquí? Blanca, tienes la palabra. Sí, señora, muy buenas tardes a todas y todos. Sí, me encanta el tema porque, pues, sabes, nosotros, yo he trabajado en la localidad de Suba por más de 18 años. Sí, he sido lideresa social, pero como ese ejercicio, no pensaba que un partido me postulara para ser lideresa, representarlos. Pertenezco a varias instancias de participación y nunca tuve problema en estos 18 años. Hice mucha labor social, en pandemia y todo esto, pues uno se da a querer, lo importante es uno hace querer de la comunidad, trabajar por la comunidad sin ningún beneficio propio, sino para la misma comunidad. He capacitado, he hecho muchas cosas, sino que cuando llega el Colmit, que eso está a nivel Bogotá, fue donde encontré la barrera, el desprecio, porque entre el Colmit es de mujeres y pues allí hay partidos políticos, no sabía yo que esto es de un solo partido y pues trabajan de la mano con la alcaldía. Entonces allá hay mujeres que se autonombran, ¿sí? Ellas les gusta figurar, no les gustó primero que toca hacer el conducto regular de ellas y todo, entonces empecé a averiguar qué era el Colmit. Pues llegué allí y pues las mismas mujeres son las que nos ponen a nosotros, digamos, las zancadillas. No les gusta que uno participe demasiado, sino al ritmo de ellas, que ellas son las que tienen que llevar la bandera, digámoslo así, y les da más genio cuando uno hace cosas por aparte, cuando por ejemplo les voy a contar la historia, que pues eso es de contar historias de experiencias vividas, que eso nos fortalece, y la verdad a mí me fortaleció haber pertenecido a la red de mujeres, donde yo permití, o sea, la alcaldía no me contrató, sino me contrató la Universidad del Valle, que fue una experiencia hasta bonita. Yo envié la hoja de vida en pandemia, mandé un link y bueno, yo la envié. Y resulta que cuando en enero me llamaron, me dijeron, señora Blanca, usted fue elegida, por favor, firme contrato. Cuando yo vi que eso era la Universidad del Valle, le dije, no, su merced, es que yo estoy en Bogotá. No, mira, se hizo un convenio interadministrativo con la alcaldía de Suba. Y yo, súper genial, claro, que les había encantado la hoja de vida, que toda la labor social que uno hace. Bueno, cuando yo llegué, no llegué por el Colmit. Cuando vi que todas eran del Colmit, me les colé. Dios sabe cómo hizo sus cosas y por qué llegué. Entonces empecé a trabajar así, normalmente haciendo, como dice, la humildad ante todo, pues uno llega a una instancia de participación que uno entiende que está formalizada, han venido trabajando y uno tiene que ser respetuoso. Pero no quiere decir que usted no se dé a conocer, que no quiere decir que usted pare y trabaje al ritmo como yo les decía, yo soy muy inquieta, yo no puedo estar al ritmo de ustedes que hacen un evento cada mes y yo hago cada rato porque yo tengo mucha comunidad. Entonces, no, Blanca, es que usted no puede decir esto, usted no puede hablar allí, usted tiene que, con la camiseta no puede salir aquí, no, bueno. Entonces yo veía, pero entonces esto sí, el Colmit, ¿es solamente para el Colmit o es para la comunidad? Porque son presupuestos participativos que se delegan con la comunidad y nosotros pues se ganó dos proyectos. Bueno, pasó así, entonces yo iba al territorio, entonces íbamos a los ejercicios que tenía que hacer y me llamaban. En 6 meses que tuvo el proyecto, me llamaron 2 veces para trabajar. Yo decía, pero o sea, ganarme una plata yo aquí sentada en la casa, para mí no es justo. O sea, yo decía, no, esto no es justo.
Entonces yo miraba que más que todo era política, porque nos decían las 2 veces que yo traté de ir, me decían que tenía que hablar de la alcaldía en todo lado donde se hiciera, y pues que son los de la alcaldía, esos presupuestos particulares que la plata de nosotros. Entonces empecé a decir, mire, discúlpeme, yo soy vicepresidenta del Consejo de Planeación Local y allí vemos eso. Entonces yo empecé a capacitarlas y a decirles en reuniones que no era como ellas decían, porque ellas tapaban esa parte, ¿sí? Y pensaban y decían que eso era el colmi, que ellas, sino entonces empecé a hablarle a las mujeres, a capacitarlas, a decirle, mire, esto es porque nosotros votamos por una propuesta, la propuesta se ganó, y todo, entonces esto no es esto es del alcalde quien administra por la plata de la comunidad. Esto para ellas fue terrible porque se les abrió a alguien que llegó y dijo, mire, pues están contando cosas que no se debía haber dicho porque pues ellas llevan su proceso. Entonces, cuando yo tenía un proceso de confidencialidad, entonces se terminó el proyecto y pues se terminó el proyecto, entonces yo fui a liderato a la JAL y dije, por favor, me le pueden hacer un control político de parte como vicepresidenta del Consejo de Planeación Local y representante a nivel distrital de mujeres por el DRAFE, entonces por favor necesitamos un control político aquí, y eso fue peor. Claro, vimos que refrigerios de 3.000 pesos los pasaban por 15.000 pesos, vimos que contrataban docentes de 7, 8 millones de pesos, que yo decía, pero 7, 8 millones de pesos para una hora. Entonces todo eso nosotros vimos y pues expusimos eso, se hizo el control político y ahorita pues desafortunadamente ya todo lo que yo vaya a decir en el CONMI, todo me lo, porque como eso es con voto, entonces por ejemplo yo dije, no, vamos a carnetizar el CONMI para mirar qué mujeres son las que nos van a apoyar, las que van a trabajar. No, que carne no, que entonces todo lo que ya uno empieza a aportar, ¿sí? Ya no te van a tener en cuenta. Ahorita sigue el contrato y ya ayer llamaron, por ejemplo, que 70 mujeres para trabajar, entonces yo sé que no me van a contratar nuevamente porque pues para nosotros como está primero es cuidar los recursos de la comunidad. Porque si yo estoy en la mesa de aplausos, veo que las cosas están haciendo mal, yo hago parte de esa corrupción y yo no puedo, mi conciencia no me deja dormir. Entonces, así pasó con la OE y con el DRAFE, también en el DRAFE también. Entonces, yo mirando allí hay muchas cosas que uno no se puede quedar callado. Yo personalmente no me quedo callada, sino digo, espero el conducto regular, hablo con las personas y digo, mire, está pasando eso allí. Pero uno se como que se cohíbe de aquellos líderes que llamamos líderes, que si tú no estás en la mesa pues, de aplausos y no estás de acuerdo, entonces viene la violencia ya psicológica, ¿sí? Que todo lo que tú propones le dicen que no, ya te empiezan a hacer el feo, mire, a ella no la llamen, hacen grupos de WhatsApp por aparte y ya uno no se entera. Entonces eso es triste que pase con mujeres como el Colmi, ¿sí? Que hay violencia silenciosa. Y yo sí en la localidad trato de trabajar con las mujeres y abrirle los ojos y decirles eso no es real. Primero leamos, viremos, organicemos y si está mal hecho levanto la mano y prendo la alarma, ¿sí? Porque eso es un verdadero líder, ¿sí? Ser ejemplo. Claro que sí. Eso es lo que nos ha pasado y en el otro, por ejemplo, en el DRAFE también la OEI nos dio 14 millones de pesos, que nos ganamos una propuesta del 2021 y pues también igualito. Entonces yo traté de dañar la matriz, necesitamos que deje un computador para el siguiente DRAFE, porque nosotros somos electos como voto popular por 4 años. Se termina y pues ¿qué le dejamos a la comunidad? Un computador, implementos deportivos, cafetera, porque siempre le toca uno el tintico en la cafetería, por lo menos dejen el tintico ahí para que no gastemos el tinto en la calle. Entonces todo esto ha hecho voz. Y la gente va y mira quién es Blanca Rodríguez y cuando miran mis redes sociales dicen, miércoles, que es una líder fuerte, una líder que ha trabajado desde hace 18 años con la comunidad, una líder que ha sacado árbitros de bachillerato, porque ni siquiera los árbitros son bachilleratos, y organice un poco las escuelas y clubes deportivos en la localidad. Claro. Entonces me decían hasta los mismos ellos, ¿usted cómo hace? Tengo más de 15 diplomados. En pandemia me la pasé estudiando, aprovechando el tiempo, y entonces mire, es que lo que pasa es que uno tiene que prepararse y con argumentos le llega a usted a la comunidad. No con claro. Y yo les pregunto, Blanca y Angélica, creo que fue la compañera anterior, ¿verdad? Quiero preguntarles, hablamos de, por ejemplo, Blanca nos habla de violencia psicológica, instrumentalización, alcancé a leer, como
también denigración de mi trabajo, ¿verdad? Apatía, rechazo, leí en la primera intervención de la compañera. Yo quiero preguntarles, hacia adentro de esas organizaciones o dentro de esos espacios, ¿estamos trabajando en protocolos? ¿Alguna vez hemos hablado de violencia política? Esas son dos preguntas que quiero hacerles y una tercera. ¿Conocen de la violencia sexual o la manipulación sexual para detener una carrera política? ¿A ustedes o a las otras compas? Quien quiera responder. Pues, la verdad, Angélica, dale. no tenía conocimiento o sea, sabía que existía, pero no sabía que fuera tan extenso y que llegara hasta esas instancias, ¿no? Siempre ha sido un tabú porque pues este municipio es muy machista, pero pienso que en adelante lo puede trabajar mejor, ¿no? De acuerdo, hablamos de machismo. Dale, aquí me aparece alguien más. Dale, toma la palabra. Gracias. Sí, a ver, en cuanto al interior, como tú hablas, la parte de sexual no la he vivido, gracias a Dios, no. Siempre de todo lado donde yo digo que felizmente casada y lo soy, se me pide matrimonio, vuelvo y me caso. Entonces, soy un hogar muy bonito, gracias a Dios, de 26 años de casada, espectacular, el apoyo, todo lo que tengo. La violencia que está dentro de las instancias, ¿cómo es la segunda pregunta que tú me dijiste? ¿Se han trabajado protocolos dentro de las instancias en las que nos estás mencionando? Si alguna vez mencionan este tema, si hace parte del escenario. Sí, a ver, las instancias de participación en la localidad, sea, por ejemplo, hacen que las mujeres ni una más y se desgarran las vestiduras cuando es eso, pero en fondo que se trabaje. Nosotros tuvimos una mesa que se llama Mesa de la Violencia y como a ella no les gustaba, pues vuelvo y digo, son manipulables, ella no les gustaba esa mesa, entonces la volvieron política. ¿Sí? Entonces, donde sabemos que es la bandera de pronto para la parte política ahorita, entonces ellas cambiaron todo, la mesa la dejaron, pero reestructuraron las personas. Entonces, pues yo para molestar y todo, mejor me hice a un lado y ellas hablan de violencia política, pero deben primero cambiar esa violencia que ellas forman dentro de la misma instancia de participación. Cuando nos unimos 5 o 6 personas y manipulamos un grupo de personas, es difícil que se hable de una violencia y que se lleve un objetivo. Gracias. De acuerdo. Colibrí Heráldico, toma la palabra. No te escuchamos. ¿Será que tienes problemas con tu micrófono? Ya lo pude abrir. Ahí está. Listo, hola André. Pues en mi caso, yo sí he tenido todo ese tipo de violencias en la comunidad en la que he vivido. Puedes prender la cámara mucho mejor para que veamos mientras hablas. Ok, espérate un momento. Listo. A ver, que me cuadro. Listo. Sí, yo sí he vivido todo este tipo de violencias en el lugar donde vivo. También soy líder social. ¿Dónde vives? Vivo en Chipaque, Cundinamarca. Y pues estaba haciendo simplemente trabajo social y la misma comunidad me propuso ser presidente de la JAL. Pero internamente los hombres no querían tenerme como un líder, ¿no? Y sí, hubo muchísimos ataques desde todos los ámbitos, o sea, desde lo básico personal, sexual, acoso, difamación, escarnio público, no, mejor dicho, cualquier serie de Netflix se le queda pequeña, de verdad, y todo durante la pandemia. Entonces, además las autoridades del municipio no, pues hicieron caso omiso de cualquier pedida de ayuda que yo hiciera. Y no, o sea, simple y llanamente, personalmente, mi carrera política se terminó, o sea, realmente grave. Entonces, si hubiera querido seguir por esos caminos,
Pero bueno, igual hay que seguir, ¿no? Aquí estamos. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjense que, bueno, no sé si alguien más tiene la manito levantada, por ahora no. Fíjense que son casos que parecieran aislados, pero hacen parte de toda una manera sistemática o como diríamos un modus operandi, ¿verdad? En el caso particular conozco miles de historias que han evitado que mujeres sigan avanzando en política y hay otras mujeres que han seguido, como dice Blanca, avanzando en política, pero también a consta de que, bueno, de cuánta paz mental tengo allí, cuánto puedo aguantar, ¿no? Entonces se vuelve una carrera del carácter que más aguante o tal vez de quien se defienda de una manera o la otra. Hay una estadística que habla que de 6 de cada 10 mujeres aseguran haber sufrido violencia política. En la encuesta nuestra tenemos 22 respuestas y 12 son positivas, 10 negativas. Es decir, que casi un 55% de las personas que han respondido esta encuesta han sufrido de violencia política. Ahora, ¿cuántas de las que decimos no? Probablemente no sepamos que fue una violencia. Me gustaría contarles un caso no personal. También he sido víctima de violencia política, también por pares, también desde organismos del Estado, pero conozco historias desde las instancias de participación, cuando un liderazgo empieza a ser supremamente fuerte, empieza a ser vigilado. Y una historia que quiero contar hoy, porque también me quiero sumar al tema, es que esta mujer empezó a ser víctima o acosada sexualmente por un funcionario de una entidad del distrito. En ese momento ella no tenía ni idea de qué se trataba esto. Ella hacía su ejercicio, de hecho no trabaja con el movimiento mujer, es feminista, pero trabaja con otros sectores, y ella lo que sintió fue mucho miedo, además que es una mujer del movimiento joven, es muy joven. Entonces ella sintió mucho miedo y ella me comentaba y me decía, no sé qué hacer, esto se salió de control, yo no sé si fui yo la que dio pie para esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que el acoso sexual que estaba sufriendo ella por un WhatsApp, escuálido, se convirtió en una barrera, se convirtió en una distracción, se convirtió en la razón por la cual ella en este momento tampoco ejerce su capacidad política, teniéndola así a flor de piel. Jessica, toma la palabra. Hola compañeras, buenas tardes. Bueno, yo quería también contar un poco mi experiencia personal. Rápidamente, yo hace unos años ocupé un cargo en una alcaldía de Boyacá y a mí me hicieron bullying literalmente. Además fue en pandemia, cuando las redes sociales también todo el mundo estaba pues pegado ahí. Uno, por ser mujer, o sea, por estar en un cargo directivo y ser mujer, porque además tenía que manejar temas como deportivos. Entonces, por ejemplo, ahí decían que qué hacía una mujer pues coordinando temas deportivos. Y también por ser joven, ¿no? Por ser una mujer joven. Como que al comienzo uno como que dice, pues todo el mundo le dice a uno que eso es lo normal en la política y que, o sea, como que hay que normalizar ese tipo de situaciones, pero luego tú empiezas a entender que esa violencia que se ejerce no es porque estés ocupando un cargo de función pública, sino porque eres mujer. Y bueno, en mi caso personal, porque era muy joven. Entonces, obviamente hubo un punto en el que yo, pues, o sea, estuve muy afectada psicológicamente, pero también intenté buscar ayuda con el CNE, pero realmente ahí me di cuenta que si bien existen muchos protocolos para tratar la violencia política contra las mujeres, realmente no hay algo que soporte o que dé solución o instancias en las cuales uno pueda denunciar. Yo me acuerdo que yo estuve a punto de denunciar, pero me decía, o sea, incluso un abogado me dijo, es más el desgaste que vas a tener en el proceso que realmente lo que va a pasar.
Entonces, pues realmente yo no insistí en ese momento, pero sí siento que es lo que pasa en general en Colombia. Yo tengo una maestría en estudios de género y precisamente hice mi estudio sobre violencia política contra las mujeres en Colombia, y al analizar pues que existían, o sea, existen muchos protocolos, muchas rutas, pero realmente no son efectivas, y entonces ahí es donde la mujer, así tengas muchas ganas de denunciar o de visibilizar estos casos, realmente cuando hablamos de justicia o de temas legales, pues, o sea, realmente no hay muchas cosas que uno pueda hacer como mujer. Y también, o sea, dentro de, y quiero aprovechar pues la oportunidad, dentro del estudio que yo hice, yo realicé una encuesta, y dentro de la encuesta, como que muchas mujeres, preguntaba al comienzo, ¿no? Si muchas mujeres habían sufrido de violencia política, y un gran porcentaje escribía que no. Luego, más abajo en las preguntas, como que hacía referencia a cosas que eran violencia política contra las mujeres, y al final volvía a preguntar, como estás seguro, o sea, de acuerdo a lo anterior, has identificado que sí has sufrido violencia política, y la cifra aumentaba. Y es por lo que tú precisamente estabas mencionando, ¿no? Que al final también hay muchas cosas que están normalizadas, y las mujeres a veces no caemos en cuenta, y lo que te repito, que mucha gente te dice, es que eso es lo normal que ocurre en política, eso, o sea, tienes que acostumbrarte, tienes que vivir así porque eso siempre va a ser así, ¿no? Entonces como que lo normalizamos y nunca decimos nada, pero efectivamente sí. Y otra cosa que yo pues pude notar es que realmente la violencia política contra las mujeres en zonas rurales y alejadas del país es muchísimo más fuerte, porque pues sabemos que el machismo en estas zonas pues es mucho más fuerte, y dos, porque digamos que en estas zonas a veces no hay tantas redes de apoyo como, no sé, por ejemplo en Bogotá. Entonces pues hay muchos factores que influyen en el tema de la participación política de la mujer, y lastimosamente esto se ve reflejado no sé, es como cuando nos dicen que es que no, bueno, no quedan electas muchas mujeres, pero no es porque no se lancen mujeres, sino porque también no hemos trabajado porque a los votantes o a las personas también se les enseñe que una mujer, o pues más allá que enseñar, es que o sea, que ellos puedan ver también que una mujer tiene las capacidades. Y ya para terminar, pues ya con el permiso de Fermán, también que quisiera invitarlas yo sigo estudiando la violencia política, y les voy a compartir el link de la encuesta que yo realicé para mi maestría, pero que todavía sigo como estudiando, y las quiero invitar a las compañeras a que podamos pues compartir para que se siga como estudiando esto que, como les digo, que al final siento que la solución muchas veces es como hagamos protocolos, hagamos rutas, pero creo que hay que hacer algo más para atacar este problema. Gracias. Muy de acuerdo, Jessica. Yo creo que ha sido más que oportuna porque claro, nosotras hablamos de esto como, perdónenme la expresión, como si fuera una pendejada, como si es algo que toca aguantar, porque pues si queremos entonces acceder a la política, entonces tenemos que saber. Y resulta que no, la participación política es un derecho fundamental. Y hablábamos al principio que si somos víctimas de discriminación, ya somos víctimas de violación a los derechos. Estoy totalmente de acuerdo con Jessica. Aquí de hecho era como el caso a seguir. Ya les vuelvo a dar la palabra porque vamos a seguir así construyéndolo. Pero precisamente hay en Colombia, de hecho, hay nula legislación sobre violencia política basada en género. Pero hay estos informes yo se los voy a compartir ahorita por el chat, importante que los revisen, porque como les digo, y Jessica nos decía, hay soporte, es decir, la cosa se viene hablando, y claro, hay una cantidad de protocolos que ya vamos a revisar por encima, pero por lo menos estamos hablando y tenemos que seguir avanzando porque si bien el derecho a la vida, el fundamental, todavía cojea para llegar a una justicia real y gozable, imagínense el último, que nosotros lo tenemos como en una escala más arriba, primero la autonomía física, luego la económica y al final la autonomía de participación política, cuando deberían estar
transversales y en horizonte, ¿no? Pero esa es la realidad de mujeres en Latinoamérica y en la región en general. Entonces, tenemos una falta de datos oficiales. Esta herramienta que nos ofrece Jessica me parece maravillosa, porque es que la pregunta siguiente es ¿qué podemos hacer? Siempre hablo de esto, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy parada para mejorar tal situación? Probablemente yo no esté en capacidad de inventarme una ley o de hacerla respetar, o tal vez sí, pero entonces puedo alimentar los datos. Hay dificultades para crear conceptos de qué significa o qué es violencia política basada en género y cómo se manifiesta. Y hay una débil o nula actuación institucional. Para mí este es el más grande, porque nosotras llegamos, esto lleva hablándose tiempo, apenas vamos en una ley que se radicó el año pasado y está en curso, en un proyecto de ley. Pero si yo, Andrea, porque lo he hecho, no yo, pero sí compas mías, vamos ante la Secretaría de la Mujer en Bogotá y digo, estoy siendo víctima de violencia política en este momento. Me dirigen a Fiscalía. Fiscalía toma mi denuncia y Fiscalía archiva. Después de 15 días he escuchado como, bueno, no voy a decir las palabras textuales, pero más o menos dejarla que se calme, yo le recibo el descargue y chao te vi. No hay un sistema robusto institucional que nos respalde. Quiero darle la palabra, y quién está por aquí, espérenme que es que yo me pierdo en esto y no, Angélica, creo que la tenías. O leamos un poquito del chat que se nos quedó. Norma nos decía que el sexismo está normalizado, efectivamente, y es profundo. Norma también nos habla, creo que fue Norma o alguna persona adelante. Cabe anotar que solo es violencia desde el opuesto. Vivimos violencia desde cualquier género, en cualquier espacio. Nosotros, adelante leí alguna, aquí una de tantas colectivo, nos decía en el informe de Transparencia por Colombia del monitor del año pasado en temas de género, aparece el tema de corrupción por favores sexuales. Esto incluye conductas desde las instituciones gubernamentales afectando a mujeres y comunidad LGTBI. Exactamente, no solamente es en el ejercicio político, sino también los favores sexuales para que te den el contrato en la institución hace parte de los niveles de corrupción también, ¿verdad? Angélica me dice, de hecho dice, machismo se escribe con M de mujer, bueno, desafortunadamente. Norma, chévere que tomaras el micrófono, pero yo te voy a leer. Si quieres me levantas la mano ahí, porque siento que tienes cositas que decir. Interesante saber cómo hechos violentos no físicos como la verbal o la psicológica llega a ser demostrable o qué herramientas se tiene para denunciar, no ser tildada de loca. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras, y les contaba el caso oficial, yo voy y denuncio porque ya estamos hablando de violencia política y es un tipo de violencia psicológica basada en el simbolismo y está ejercida hacia mí o hacia las personas que se consideran mujeres por ser mujeres o considerarse mujeres. Entonces, aquí venimos a este último cuadrito que dice falta de diagnóstico para el diseño de políticas públicas, impunidad de la violencia política de género. Entonces resulta que yo llego a mi institución y el simbolismo sigue tachando que somos complejas, que somos locas, que no tenemos nada más que hacer, ¿cierto? Me uno allí porque soy mujer y me reconozco como tal en mi ejercicio político y pierde allí toda credibilidad, como si tuviéramos que convencer de que soy sujeta de derechos. Entonces, allí hablábamos del fenómeno de la hermana menor, ¿cierto? ¿Cuánto nos costó tener una ciudadanía? Pero de ahí para abajo venimos ganándonos derechos. Entonces, estamos normalizadas, tenemos un machismo fundamental dentro de nuestro sistema, somos parte de la instrumentalización de la política. ¿Qué podemos hacer? Angélica nos acabó de compartir la encuesta. Digo yo, empezar a correr la encuesta. Si quieres, sigamos a la siguiente diapositiva, Fer, por favor.
aquí hay en Latinoamérica, como les digo, el movimiento ha sido muy hábil en darse soporte académico suficiente para que ustedes y yo tengamos hoy de qué hablar, ¿cierto? Si bien no tenemos leyes robustas, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es más, ni siquiera un protocolo robusto, se habla, y yo siento que es el comienzo escuálido que tiene que seguirse fortaleciendo. Entonces, estos observatorios que están a nivel región son instrumentos de registro y monitoreo, precisamente para empezar a dar como estos diagnósticos, qué es lo que está pasando, para que también empecemos a hablar. Nos decía la compañera, es que muchas mujeres dicen no sufrí de violencia, pero más abajo nos explican cómo sí sufrió de violencia. Entonces, esta violencia política en razón de mi género sí existe. Es una violencia simbólica que utiliza mi posición como mujer, desde poder sexualizarme, instrumentalizarme, como les decía yo, hay como 6 tipos, pero pueden haber muchísimos más porque esto se mejora con el tiempo. Pero en los observatorios yo encuentro cifras, encuentro estudios, puedo empezar a visualizar cómo en la región estamos hablando del tema. Aquí tengo que decir que Bolivia fue como el primer país en instalar una agenda regional en el tema de acoso. Luego ya vinieron países como Chile, Uruguay, Colombia tiene su propio observatorio. Yo les voy a compartir ahorita, les hablaba de Artemisa. Esta herramienta es bien chévere de leer. Acá está también. Miremos si... no, este no es. Espérenme un segundito que les mandé lo que no era. Bueno, ahorita yo se las voy a compartir. Aquí está. Para que leamos un poco de cómo en Artemisa se hizo este análisis de las últimas elecciones, cómo esa violencia simbólica estuvo presente en redes, que es donde es de más fácil medición. Les decía yo que esto se vuelve viral. Entonces, ¿cómo lo aterrizo yo? ¿Cómo empiezo a trabajarlo? Cifras siempre sí o sí debemos tener para tener este soporte y para alimentar este soporte. Esta herramienta que nos pasa Angélica es importante, es vital que empecemos a tener en el ojo del huracán este tema. El Consejo Nacional Electoral también recoge, tú nos hablabas un poquito, ahorita me gustaría que nos contaras un poquito más de la experiencia que tuviste con ellos, porque Consejo Nacional Electoral también se supone y tiene la obligación de mitigar este impacto que tiene sobre las mujeres el tema de violencia política. Entonces, ellos en este momento hay una de las cabezas, que no recuerdo bien el nombre, se los debo, ella está armándose también de historias para hacer publicación, y todo esto para que lo hablemos, no es, y vuelvo y repito la palabra, no es pendejada, no es un tema que tenga que normalizarse ni al que me tenga que acostumbrar. Recuerden que yo la vez pasada les dije, es una frase que me gusta mucho y es un poco grosera, vuelvo y me disculpo por la palabrota, pero los grandes cambios vienen de los emputes más grandes. Entonces, esto tenemos que seguirlo trabajando, moliendo. Me gustaría, Jessica, que nos contaras el tema de la Comisión Nacional Electoral, cómo funcionó contigo. Yo sé cómo funciona Fiscalía, pero de golpe, no sé, nos hablabas de algún instrumento que tenían o algo así. Sí, pues ellos tienen una ruta de atención. Yo en ese momento hablé con la magistrada que era Doris Ruth Méndez, y lo que ella hizo fue como darme el contacto de una persona dentro del CNE, pero cuando yo le conté mi historia, o sea, ella me dijo como habla con ella, que ella ya ha atendido algunos casos, no sé qué, pero si te soy sincera, nunca obtuve respuesta. O sea, sí le escribí, sí le conté mi historia al contacto que me habían dado, pero no hubo respuesta realmente. O sea, ahí fue cuando dije, y recuerdo mucho que yo las contacté fue porque ellas lanzaron una cartilla sobre violencia política, como un protocolo. Entonces dije, bueno, ellos tienen una ruta, o sea, deben estar súper pues enterados y moviendo el tema,
pero como te digo, no, nunca obtuve respuesta. O sea, y ahí fue cuando yo dije, bueno, voy a buscar un abogado, pues por mi parte, y ahí fue cuando el abogado me dijo eso, como sí se puede hacer, porque yo tenía identificados los mensajes que me enviaban y la persona, pero literalmente me dijo, mira, o sea, el desgaste va a ser peor para que realmente no pase nada. Y entonces yo desistí, y además es costoso, ¿no? Porque contratar un abogado, bueno, todo este tema. Entonces, literalmente me dijo eso, o sea, mira, no vas a lograr nada, no te desgastes, o sea, sigue adelante. Y entonces, pues yo quedé como, sí, o sea, fue como, y sobre todo que lo que te digo que me impresionó y que es lo que mencionaban muchas mujeres antes, ¿no? Cuando hablamos de inclusión en mujeres, entonces sí, que nosotros somos ni una más, que las mujeres, que aquí tenemos enfoque de género y no sé qué, pero cuando tú realmente vas a ver si realmente eso funciona o no, o lo que ellos proponen, pues te das cuenta que no. Entonces, pues tú prefieres no, literalmente no desgastarte. Claro, claro, y te entiendo, y claro, pasa lo mismo que en fiscalía. Entonces, bueno, ahí hay un tema importante, y es cuando no es denunciamos tampoco existe, pero entonces qué tanto desgaste nos implica el tema de la denuncia, ¿no? Y qué tantas expectativas y qué tanto estamos dispuestas a seguir moliendo hasta que por fin alguien diga, venga, pero es que mire cuántas denuncias hay y qué estamos haciendo. Si quieres, sigue a la siguiente, Fer. Para avanzar un poquito, porque estoy segura que hay miles de historias muy parecidas. Les decía que en la región hay varios observatorios, pero también han habido varios encuentros, y especialmente la ONU Mujeres ha impulsado como todo este movimiento en torno a la violencia política. De esto estamos hablando desde las convenciones que hablábamos la vez pasada, desde la CEDAW, desde ahorita empieza a aterrizar. Y existe una ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres. Esta ley, les voy a leer literal porque me encanta la definición, es una herramienta técnica que propone elementos a los Estados miembros para orientar la formulación de marcos normativos relacionados con la violencia política hacia las mujeres en razón de su género. De allí y del movimiento mujer, como todo ha venido andando, en Colombia el año pasado, el 8 de agosto, se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que se los puedo compartir en la caja de herramientas, por el cual se crean mecanismos para prevenir y sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres. ¿Qué busca esta ley? Si quieres, pasa a la siguiente, Fer, por favor. Esta ley, estoy de acuerdo, el problema no es el desgaste, sino que se reduzca la violencia para callar a quien se atreve a denunciar. De acuerdo, estamos hablando de un tema de comunidad, un tema de simbolismos que tenemos que cambiar, y esto ocurre frente a todos los machismos que existen desde mujeres y desde hombres. Eso es parejo. Eso es una lucha que tenemos que hacer día a día. Por el otro lado, el Estado también tiene la obligación de garantizarnos nuestro derecho a la participación política, y esta ley inclusive está radicada en cabeza de María José Pizarro, y están trabajándole al tema, porque precisamente nosotras necesitamos tener soporte legislativo. Si no se habla de ello, si no existe como definición, porque no existe como definición en este momento en el legislativo, pues no podemos avanzar. Entonces voy a como pasar rapidito por los 10 lineamientos básicos, creo que son 10 o 11, para que revisemos y opinemos de golpe hacia dónde vamos, y de pronto si tenemos alguna otra perspectiva allí por atacar. El primero es diseñar un mecanismo para recopilar los casos y denuncias de violencia contra las mujeres en política. Debe realizarse un registro de los mismos y reportarlos al Ministerio del Interior y Observatorio Colombiano de las Mujeres.
Entonces, fíjense que necesitamos unos mecanismos de medición que sigan avanzando. Mecanismos ya hay, tenemos que seguir avanzando en ellos y tenemos que seguir reportando cifras. Les decía que las denuncias en fiscalía no tienen, no rinden fruto, pero en lo teórico son cifras que nos ayudan a soportar todo este panorama, porque aunque se sepa y aunque se diga, es como el robo de celulares. Si a ti te roban un celular y tú no lo denuncias a policía, no a Claro, ni a Tigo, ni a los operadores, ese robo nunca existió. Entonces los niveles o las cifras de robo de celular no aumenta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, puede que yo no recupere mi celular, porque pues imagínense, ¿quién va a recuperar el celular después que se lo roban en Bogotá? Pero la cifra aumenta y allí las autoridades tienen que hacerse cargo, es decir, ese es el deber del Estado. Como número 2, llevar un registro anual de los casos de violencia contra las mujeres en política, de los cuales tenga conocimiento y darnos a conocer al mecanismo que se diseña. Hablábamos de mecanismo. Número 3, promover la formación de liderazgos políticos de mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres políticas. Esto es importantísimo. A mí, yo en la primera sesión aplaudí este espacio porque siento que no son tantos, nunca van a ser muchos los espacios que utilicemos para fortalecer esa intención de ser política y de hacer política desde las mujeres, porque ese es válido. Y aún así, cuando lo intentamos, por el otro lado habrá que fortalecer toda esa capacidad electoral que todavía no vota por las mujeres. Número 4, formular estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia contra la mujer política. Y esto también tiene que ver mucho pues con la norma. 5, promover al interior de las entidades y de manera interinstitucional la definición de procedimientos, rutas y protocolos de atención oportuna para las mujeres víctimas de violencia. Estas rutas son importantes. Nosotras en Bogotá, y perdónenme que hable tanto de Bogotá, pero es el municipio donde habito o es la ciudad donde habito, tenemos rutas de prevención de violencias que funcionan. Nos quedamos todavía en cuando accedemos a institución, cuando accedemos a comisaría de familia, fiscalía, todavía la cosa no funciona, pero por lo menos allí se nos viola derecho y el derecho existe, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar de rutas, tenemos que hablar de derechos, tenemos que legalizar que esto es una violencia y armarle una ruta para que por lo menos podamos alegar porque si hoy hablábamos de nuestra primera compañera, nos decía, yo llegaba y los concejales se retiraban, ¿cierto? Pero entonces yo eso ¿cómo lo aterrizo? Pues yo eso le doy catarsis en mi interior. Pero ¿qué pasa si yo tengo un instrumento que diga, qué pena, aquí ustedes me están violando mi derecho a la participación, ¿cierto? Qué oso, por ahora yo diría que hacer eso, no sé, eso pensaría uno. Pero resulta que es que eso tiene que aterrizar hasta ese punto, porque ese derecho es fundamental. Si quieres pasar la siguiente, Fer, por favor. Fortalecer los mecanismos de observación y acompañamiento en los procesos electorales con perspectiva de género. Y esto incluye los partidos políticos, incluye la Comisión Nacional Electoral. Todas estas entidades tienen el deber, la obligación de velar por la participación política en razón de igualdad, utilizando mecanismos para la equidad. Entonces, esto es una obligación del Estado, de la comunidad, de los mismos partidos. Hay que revisar cómo, y por eso les preguntaba dentro de las instancias en las que hemos estado, cómo se habla de esta violencia política. Hablábamos hoy del COLMIC, por ejemplo, que es una instancia que no es partido político, pero es una instancia. Entonces, si yo estoy sufriendo violencia política, bueno, ¿cómo está el reglamento hablando de esa violencia política? Y si no lo habla, entonces, ¿cómo hacemos hablar al reglamento de esta violencia política y de las reglas del juego que yo tengo para ejercer mi libre derecho a la participación? Entonces, es importante que hacia adentro de cada espacio de la comunidad se fortalezca y se hable de. Promover en los espacios de comunicación institucional el reconocimiento y respaldo del trabajo desempeñado por las mujeres en el ejercicio de cargos públicos. Y aquí tiene muchísimo que ver la comunicación incluyente, la comunicación no sexista,
mucho se ha hablado, por ejemplo, del lenguaje incluyente y es todo un dilema porque hay miles de posiciones y entonces que la real lengua, que no sé qué, y resulta que esto es un derecho que tenemos y ¿qué hacemos? Hay que trabajar en función de la equidad y esto incluye el lenguaje y la comunicación no sexista y el lenguaje incluyente y la comunicación incluyente. Entonces, tiene que escalar en todo sentido. A veces les digo, parecen cosas pequeñas, parecen cosas insignificantes, pero son cosas que empiezan a cambiar ese simbolismo. Si me preguntan, nosotros trabajamos en las leyes, pero ¿cómo empezamos a cambiar los imaginarios por fuera? Y es de esta manera, hablando de estas minucias. Entonces, yo les voy a contar una cosa que parece pequeña, pero a mí me marcó después de empezar a lidiar con todo este recorrido que es el tema de género. Y es, una vez me senté en el salón de mi hija y a escuchar al profe. El profe, un señor muy querido, y el profe todo el tiempo habló de los niños y los niños y los niños. Entonces los niños se van a jugar fútbol y yo pensaba y levanté la mano y le dije, profe, perdón, y es que las niñas, ¿dónde quedan? Yo me sentí aludida, probablemente mi hija no, pero yo me sentí aludida y le dije, bueno, y entonces es que las niñas no juegan fútbol, me dijo ese día. Y yo, bueno, entonces no hablamos sino de los niños y cuántos niños hay en este salón. Pues eran la mitad y entonces el resto de padres, ¿qué? ¿Sí? Y puede parecer excesivo, ¿cierto? Pero ustedes, muchas de ustedes habrán leído y hay estudios que dicen que cuando no se nombra no existe. Y eso ha pasado a través de los años. Entonces, esta comunicación no sexista, incluyente y no violenta debería primar para cambiar toda la simbología dentro de la cultura, ¿sí? Es la manera más inmediata que tenemos. Como octavo tenemos suscitar espacios de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como campañas de conocimiento y aplicación de esta ley. Noveno, elaboración de marcos regulatorios y protocolos tendientes a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Y décimo, hacer seguimiento y evaluar mecanismos para el fortalecimiento de la participación política y la igualdad de género dentro de las organizaciones sociales postulantes de listas a la circunscripciones territoriales especiales para la paz. Entonces, Angélica, estos son como los 10 lineamientos, voy a leer un poquito lo que hay en el chat. Angélica nos plantea que no entendiste como violenta oculta para ignorar la candidata. ¿Quieres responder, Blanca? Angélica nos plantea que no entiendes cómo existe la violencia oculta para ignorar a la candidata o dejarla por fuera, no dejarla votar, no dejarla proponer, silenciarla y tratarla de bruta porque eso mejor no escucharla. ¿Qué tiene eso de oculto? Entonces, no sé si querramos tener allí un debate importante de este comentario. Siento que precisamente hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablar qué pasó y aterrizarlo a dónde puedo tener una opción de mejora. Si no fui escuchada, ¿dónde está el protocolo de respeto dentro de este espacio, cierto? Me gustaría de pronto preguntarte esto, Blanca, y aprovechando el comentario de Angélica, es cómo trabajan dentro de ese COLMIC ese protocolo de violencia política. Nos dijiste que no existía para nada, ¿cierto? ¿Estás sí, por señora. ahí? Sí. Ok, Señora. no existe. Y entonces, ¿ustedes cómo regulan las sesiones? El año pasado hubo a nivel distrital hubo un proceso de actualización de los reglamentos distritales y hacia dentro del COLMIC está en proceso de. Cuéntame si esto va a entrar dentro de la agenda del COLMIC. ¿Tú entiendo que eres? Sí, señora. Sí, pues sí, ellos ya hicieron la reunión donde dijo que se iban a actualizar los estatutos y bueno, toda esta parte. Y cómo le quiero responder sobre la violencia oculta. Resulta que hay una señora que trabaja en la alcaldía, que es la que está pendiente del alcalde, y todos los procesos que llegan acá, pues obviamente está dentro del COLMI, ¿no? Ella prioriza el COLMI porque ella quiere ser edilesa. Sí, y la otra, pues obviamente, pues como dice, yo paso aquí y organizo las partes y las mujeres, y como la violencia oculta, porque todo está dentro de la COLMI,
y no hay nada afuera. Entonces todos tenemos que, como los perritos de, de los taxis, todo decir sí, sí y aplaudir, pero si tú dices algo, se va a encontrar algo que de pronto no estás de acuerdo, entonces hay una violencia donde te ignoran, donde te quitan, te apartan, donde no te tienen en cuenta, ¿sí? Entonces eso es una indiferencia que hacen contra las mujeres. Y entonces la idea es yo la última reunión les dije, yo no vengo ni a quitarle puesto a nadie ni nada, lo importante es que nosotros como mujeres demos ejemplo a la comunidad que podemos trabajar en unión. Sí, aquí hay una violencia oculta donde te apartan y te ignoran y tu voz y voto no tiene como ese apoyo, porque pues acá mandan 5 personas y son las que dicen vamos para allí, donde va Vicente va la gente. Y a ver, pues, mujeres que tenemos criterio propio y nosotras no nos permitimos, no somos manipulables, ¿sí? Entonces esa violencia es la que se vive allí. Yo con los hombres estoy súper seria porque los hombres por lo menos ellos escuchan y pues hay algo de respeto. Y a mí me encanta trabajar en la instancia de participación del DRAFE, son 7 hombres, yo soy la única mujer, que tampoco está sido tan, uy, qué belleza, no, pero hay que ellos por lo menos lo escuchan a uno y adquieren un poco más de respeto. Nosotras como mujeres de pronto somos más impulsivas, ¿sí? Atacamos más, porque como yo le decía, hay que trabajar en esa parte de pensar primero antes de hablar, porque pues aquí hay que todas dicen que no, que por ejemplo vamos a salir el 8 de marzo a hacer una marcha por las mujeres que se están matando en Suba, vamos allá a la camisa morada, y entonces ahí ya eligieron. Y si uno dice, no, pero venga, llevemos la camisa negra, entonces hay una polémica y es la que más tenga voz y voto, ahí las que más ignorando la voz de las demás. Esa es la violencia oculta. Ok, yo te entiendo. Sí, hay que revisar cómo es lo mismo, hacer esa invitación a poner unas reglas claras. Yo siento que las reglas claras desde siempre garantizan un espacio más afable. Angélica, tienes la palabra. Buenas tardes para todas. Bueno, y todos. Hice el comentario porque de verdad, o sea, no entendí en el sentido que estábamos hablando del caso de Marian, ¿sí? Y pues Blanca se refirió a ese tema específicamente y dijo que era violencia oculta lo que había pasado con Marian. Entonces, por eso no entendí, ¿sí? Porque lo de Marian me parece a mí que todo lo que le hicieron y ella empezó, tal cual como tú lo estás diciendo, a seguir como el protocolo que existe dentro del partido, primero como a cumplir con todo el conducto regular de, oiga, me están ignorando, me están silenciando, esto es violencia, hasta que ya tuvo que asistir a otros estrados porque no le pararon bolas dentro del partido, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que no me parece que sea oculta o no entiendo ahí el término, ¿sí? Por eso pedí la explicación. Y tampoco entiendo cuando ella decía que la lucha de poderes viola los derechos y es donde tenemos que hacer el trabajo visible. No entendí qué lucha de poderes. ¿Se refiere a masculino o femenino? ¿A poderes en cargos públicos? ¿A poderes estatales? No entendí. A eso va mi pregunta de pronto para explicarme mejor, ¿sí? Ya frente a los procesos que pasan, frente a las alcaldías y todo eso, pues yo he estado de ambos lados y la verdad es, digamos, complejo el tema, porque pasa que también, por ejemplo, lo de la camiseta, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, la misma situación, pero nosotros nos pasó en un evento. Se estaba haciendo algo por la mujer y algunas mujeres de algunas fundaciones aprovecharon que pertenecían a cierto partido político y estaban por eso citando las camisetas de su color y por eso se buscaba que fueran moradas porque es el color que nos identifica a todas, ¿sí? Uniformemente. Entonces, al final se tuvo que cancelar un evento porque simplemente no se pusieron de acuerdo en el color de la camiseta y como institución nosotros no podemos permitir que se hiciera campaña política, ¿sí? Independientemente fuera del partido que fuera. Entonces, creo que eso es un punto también que vale la pena como revisar. Y lo otro es que yo pienso que mientras sigamos diciendo que es que somos impulsivas, es que no nos ponemos de acuerdo, es patrocinar lo mismo de lo que estamos hablando. Por ahí empieza, porque es normalizar el trato justamente que nos dan del otro lado, ¿sí? Y fundamentalmente en ese sentido es como
cuando a veces se habla del respeto de los hombres, a mí me parece todavía más peligroso en esos ámbitos, porque cree que respeto es que se queda callado, dice buenas noches, buenas tardes, hasta luego, pero no te deja participar, te trata de estúpida básicamente cada que opinas, pues no te lo dice, ¿sí? Pero, sí, sí, claro, sí, eso ya se habló. No, eso se dijo en la reunión pasada. Sí, es que usted no estuvo. Yo ya lo aclaré, yo ya lo repetí muchas veces. Estoy cansada de decirle, ¿sí? Cuando uno es la segunda vez que pregunta algo, cosas así. Entonces, son temas que de pronto tenemos como dentro de la moral o la ética del ser bien portado y que se han pasado como que porque me saluda es una persona decente, porque me da la mano para sentarme o para levantarme es un buen hombre, pero políticamente nos puede estar enterrando el puñal y eso es lo que no se ve. Entonces pienso que hay también que hacer un análisis más de fondo. Yo ya hice la encuesta, me parece muy interesante, por ahí una pregunta que no entendí. Cuando dices que antes de esas situaciones, ¿qué hacías? Pues antes uno no sabe qué va a pasar. O no entendí la pregunta, no sé. Pero bueno, en general es eso. Creo que lo primero que tenemos que hacer es a nosotras mismas desestigmatizarnos. Porque mientras sigamos nosotras mismas hablándonos de esa manera, pues ahí empezamos. Vale, gracias. De acuerdo. No, a ti. Bueno, yo quiero aquí como recoger un poco, vivimos en una cultura, como les decía en un inicio, llena de imaginarios, y estos imaginarios incluyen esto de lo que estábamos hablando. Entonces, que yo estoy más cómoda de pronto con hombres o que los hombres llegan y entonces me hablan, pero a la final también me están faltando al respeto, ¿cierto? Son una cantidad de imaginarios y simbologías que vienen de cultura, chicas. Y la cultura en la que vivimos es una cultura machista, y la cultura política es una política machista, pero basada en relaciones de poder, que busca todo este tema de estigmas, precisamente que no puedo trabajar con ellas o que me están quitando la voz, y siento que desde allí es de donde tenemos que empezar a desmontar todos estos mitos, ¿cierto? Porque a la final, quienes no estamos participando o quienes no están participando son las mujeres, ¿sí? Revísense eso en cada escenario en el que estén. Yo he estado en charlas de violencia política que han dado senadoras de todos los partidos, o sea, incluyendo a Paloma Valencia, sentada al lado de Atiquigua, pero sentada al lado de Mafe Rojas, ¿cierto? Y las tres hablan de cómo llegan y hay comentarios como llegó quien adorna la mesa, o lo más lindo se va a sentar hoy en la mesa, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto está en el imaginario, está allí andando, y lo que tenemos que hacer es desmantelarlo, ¿cierto? Y es desmantelarlo para lograr construcción, porque si nosotras no logramos construir desde lo que tenemos y con las herramientas que tenemos, pues nos vamos a quedar ahí estancaditas, que eso es lo que finalmente busca un sistema. Yo quería preguntar, antes de dar la palabra a Jessica, ¿estás por allí todavía? Me gustaría preguntarte Sí. Acerca de la duda que tiene la compañera, pero adicional, ¿cómo tú tienes esta encuesta? ¿La vamos a llenar? ¿La podemos rotar? ¿Y cómo van produciéndose los resultados? ¿Dónde los podemos ver? ¿Qué análisis hay al respecto? Me gustaría. Si desea compartirla por el grupo de WhatsApp, lo puede hacer también, ¿vale? Vale, listo. No, pues inicialmente ya yo la había hecho el año pasado y ya sé, digamos que yo tengo ya unos resultados que fueron los que yo hice para mi tesis, pero lo que este año, o sea, lo que he pensado, la retomé porque quiero como escuchar más historias, es que la idea es que se haga como un informe, el cual, como lo mencionabas tú, María José Pizarro está trabajando en una ley de protección contra las mujeres que participan en política, y la idea es poder llevar este informe al Congreso, a los congresistas, sobre todo porque digamos que en la primera entrega que yo hice, que era para mi tesis de grado, realmente encontré cosas.
o sea, es que yo siento que sí no se ha hablado mucho como tal de la violencia política porque se ha normalizado con el tema de lo que todo el mundo dice siempre y es que es lo normal, ¿no? En política. Y además entender, yo ahí hice como una tipificación de la violencia porque, o sea, es decir, se presentan distintos escenarios y como tú lo mencionabas, a veces dependiendo de la mujer en donde esté o la etnia a la que pertenece, pues se va haciendo doble, ¿no? Entonces, por ejemplo, Francia Márquez se hizo violencia política, uno porque era mujer, pero además tenía una cosa que digamos, lo empeoraba y es que ella viene ella es afro y lo otro es que además es una mujer que viene, es una lideresa que venía digamos, de bajos recursos. Entonces también es como analizar de cómo no solo el hecho de ser mujer, sino además de ser afro, sino además de venir de bajos recursos, pues, o sea, es una violencia que se va multiplicando, ¿no? Y era lo que les mencionaba, por ejemplo, aquí, que lo he analizado con las mujeres rurales. Dentro de esa encuesta, yo hice un estudio como aparte de las violencias en las zonas rurales o en las zonas alejadas del país, porque vuelvo y le repito, pues es una violencia que además aumenta, sobre todo porque si bien sabemos que en Colombia es un país machista, pues en estas zonas, o sea, es muchísimo más machista y no hay como, digamos, redes o grupos de mujeres que estén de pronto ahí encima verificando pues todos estos temas de estas violencias. Entonces, pues yo de nuevo las invito a participar, sobre todo porque creo que a veces, es decir, si bien existen muchos casos, a veces es bueno poderlos cuantificar y poder decir, miren, aquí están estos relatos, esto es lo que realmente está pasando, y eso es lo que yo busco con el estudio, más allá de decir que hay mujeres que sufren violencias, realmente contar cuáles son las violencias y además, lastimosamente en este país tenemos que explicar que la violencia política contra las mujeres se sufre no porque estemos participando en política, sino porque es un tema relacionado con nuestro género, con ser mujeres, y bueno, que también está incluido todo el tema de la comunidad LGBTI, además que también quiere participar, pero también es violentada por pertenecer a alguna de estas comunidades. Entonces, pues mi idea es eso, entregar un informe. Más o menos yo reabrí la encuesta hacia dentro de un mes, o sea, es decir, como más o menos dentro del 28 de marzo, y ahí de nuevo vuelvo y analizo con los nuevos datos recogidos, analizo otra vez volvemos a analizar. Ya esta vez lo que pasaba es que antes yo hice este máster en España, pero ya ahora encontré un grupo de sociólogos y de otros investigadores que me van a apoyar en el análisis de las encuestas y de la información que se recolecta. Entonces, pues esa es como la idea del estudio, y claramente presentar un informe pues a nivel, o sea, que mucha gente lo pueda ver para que sigamos molestando con el tema y más con cifras, que creo que a veces también es eso, ¿no? Como que a veces no creen más cuando hay unas cifras y unos datos que complementan lo que se ha estado diciendo, y pues creo que muy poco de eso, o sea, como les digo yo que he buscado, pues sí hay protocolos, pero realmente no existen cifras que soporten esa violencia, o muy pocas en Colombia. De acuerdo, ojalá podamos tener acceso como a ese proceso que vas a tener, apoyarte. Siento que también para eso estamos aquí en Red. Y claro que sí, el resultado yo me imagino que, o sea, espero, no, ni me imagino ni espero, estoy segura que va a ser súper valioso. Alexander, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Un placer saludarlos, especialmente a Fermán, a la directora Sabana Occidente de Rimland en Colombia, Angélica Espitia, a todos los participantes y participantas que están en este momento conectadas. Mi nombre es Jorge Alexander Rivera, pertenezco a la ONG Rimland, soy defender, político, líder social, docente y empresario. Pues he venido haciéndole un seguimiento a ustedes. Me parece excelente la posición
De hecho, les hago la invitación para que pertenezcan a la ONG Rimland. Es una realidad, digamos, los derechos humanos y que de hecho no debemos preocuparnos, o tal vez sí, igual en la Constitución colombiana está contemplada que en el primer derecho, que es de 30, que a veces los desconocemos, todos hemos nacido libres e iguales. Todos hemos nacido libres, todos tenemos nuestros propios pensamientos, ideas, y todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Pero desafortunadamente eso no se aplica en Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que nuestros derechos debemos integrarlos tanto en los colegios, universidades, en el sector gobierno y en el sector de educación, para que los 30 derechos fundamentales se conozcan. Entre esos, pues el derecho de la mujer y la participación de la comunidad LGTBIQ, que también ha sido vulnerada en Colombia. Pero debemos irnos al marco legal. El marco legal también debe ser contemplado. Nosotros tenemos que hacer unos ajustes en el marco legal y ese cambio se tiene que dar rápidamente. En el tema político, digamos, en la violencia política, hay un temor. Yo estuve como aspirante al consejo también, y el temor es precisamente la participación de la mujer, porque pues la estadística es muy clara, la mujer es más honesta. Debemos hacer un cambio total, tanto en el consejo, la cámara, en los municipios, en todo Colombia, donde la mujer sea más participativa. Ya se ha presentado, hay muchas mujeres que están en el Senado, en la Cámara, en el sector rural, municipios en Colombia, ya se participa más de la mujer en eso. Y yo creo que los políticos lo que tienen es miedo. Yo no soy político, yo soy profesor y empresario, pero me di cuenta que la política tiene eso contemplado, le da miedo porque resulta que la mujer cada vez está cogiendo más campo y debe ser así, es más honesta, debemos tener más participación. En el fuero político había una ley que estaba corriendo en el Senado y Cámara para que fuera el 50% y el 50% hombre y mujer. Poco a poco se fue cayendo porque precisamente hay una posición machista. Pero volvemos al mismo tema, está contemplado en nuestra Constitución y debemos exigir precisamente ese derecho. En la política está muy permeado no tanto el tema de los derechos, sino que hay unos intereses económicos, y eso también, que es el tema de la corrupción. Y pues me agrada muchísimo escucharlos y nuevamente le hago la invitación a nuestra ONG Rimland, y con mucho gusto estamos atentos a toda la participación de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Angélica, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. Mira, básicamente quería cerrar con algo y es muy importante tener en cuenta que es muy importante que la palabra sororidad, que suena tan bonita, se aplique, porque resulta que muchas veces estamos siendo atacadas por las mismas mujeres por el tema de los egos, por el tema de no permitir que otra mujer brille. Y es lo que yo siempre les he dicho en la carrera política: mientras nosotras veamos que alguna de nosotras fortalezca, pues apoyarla para llegar, porque yo pienso que por eso desafortunadamente no hemos llegado a instancias más fuertes en el gobierno a nivel general, a nivel nacional. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, una feliz tarde. Gracias a ti, Angélica. De acuerdo, muy de acuerdo. Pues yo pienso que podemos recoger aquí un poquito para ir ya de pronto cerrando la sesión, que el tiempo ya se nos está yendo, hacer una aclaración, y es que efectivamente la participación es en política de la mujer en estas últimas elecciones fue el 28.9%, pero la cuota de género está establecida por ley en un 30% a la intervención que nos hacía Alexander. Bueno, voy a hacer como voy a traer 4 punticos aquí como para cerrar. Y es volver a invitar a Jessica que nos haga parte y darle las gracias, que nos haga partícipes de ese proceso maravilloso. De mi parte, toda
el apoyo con difusión. Esa encuesta se te va a subir un montón. Siento que ha sido un muy buen espacio. Invitarlas a lo mismo, a que lo repliquemos, porque realmente las cifras son muy valiosas y las historias, así parezcan, así uno misma piense que parecen pequeñas, siempre son grandes y siempre son demasiado valiosas para entender y seguir entendiendo qué es esto de la violencia política a razón de género. Hablábamos y quería también como resaltar el tema de la interseccionalidad. Fue algo que no traté y que Jessica nos lo recordó. Estoy de acuerdo, no es lo mismo en este país estar yo sentada aquí con unos audífonos y un computador y una red de internet en Bogotá, en el centro de Bogotá, a estar en la ruralidad, ser lideresa, pero pertenecer a alguna etnia, de golpe ser diversa, ser una persona lesbiana, por ejemplo, empezamos a sufrir de mayores barreras. Entonces, a la política ya hablamos de las autonomías, allí llegamos con muchas barreras, pero a esta en específico nos pesan todas las barreras que parecieran, no sé, ser defectos de nacimiento. Yo qué voy a saber, la sociedad lo toma de otra manera. Entonces, resaltar eso, que las mujeres rurales también la sufren de maneras sistemáticas, son mucho más vulnerables. De hecho, el tema de violencia a líderes comunitarios y lideresas comunitarias es fuerte en la ruralidad. Entonces, como aclarar ese punto que se nos quedó ahí entre el tintero para que lo tengamos en nuestros panoramas. El tema LGTBI, más en cualquier espacio está es todavía más vulnerado porque sufren de discriminaciones más sistemáticas todavía es un tema que no hemos hablado. La clase pasada les quedé viendo un dato que aún no he podido despejar, y es si las mujeres trans pueden hacer parte de las listas en las cuotas de género. Se habla tan poco del asunto que no lo he podido desenmarañar. Estoy en esas hablando con una constitucionalista que ya me está ayudando, pero así de difícil es el tema, porque hay vacíos todavía legales, lo decía nuestro compañero anterior. Tenemos que robustecer la ley, tenemos que desde cada una de nuestras posiciones hablar del tema, seguir esculcando para seguir avanzando. Esto no puede seguir pasando, no es normal, ni son bobadas, ni pendejadas, como nos dicen muchas personas, y esto se nota no solamente en las curules a donde nos lanzamos, sino los votos que conseguimos. Entonces el cambio sistemático debe ser profundo, debe ser cultural. Tenemos que apostarle a un robustecimiento de la legalidad, pero a un cambio cultural profundo. Y los invito a que empecemos a ahondar desde nuestros propios escenarios, si vamos a estar en Medilatos, si vamos a estar en cámaras, en Senado, en cualquier espacio, desde el Colmic o en mi propio hogar. Cómo estoy trabajando mi lenguaje incluyente. Te invito, Alexander, a que lo revises también, porque se convirtió en un tema que es bien importante tratar. Cómo estoy revisando mi comunicación violenta hacia cualquier otra persona, sea mujer o sea hombre, y cómo se están comunicando conmigo de manera violenta o no violenta, y cómo estoy evitando esto no a punta de discusiones que generalmente no llevan a buen término, sino protocolos, reglas del juego, cómo estamos trabajando eso hacia los escenarios de participación también. Yo quiero abrir como un último espacio por si alguien tiene algo más que decir, y creo que con eso ya habremos abordado toda nuestra historia del día. Muchas gracias, Fer. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, y a todas las participantes, y a Alexander, también a Gabriel, que por ahí está conectado, por haber estado aquí presentes. No olviden que les acabé de compartir, y voy a volverlo a hacer en este momento, el link para que por favor se registren. Solo es necesario que se registren una vez. He visto que hay personas que se registran 4 o 5 veces, pero no es necesario, solo con una vez es más que suficiente. Hoy pues entonces hemos terminado este tema que
causó bastante interacción, bastante opinión por parte de ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Andrea, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos. La sesión anterior y esta pues han sido de gran aporte, sobre todo pues por la experticia que tú tienes en los temas. Muchas gracias también a Jessica, bueno, y a todas las que participaron, a Angélica, a Blanca, a todas las que estuvieron ahí participando activamente en la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde por este canal virtual, donde vamos a abordar nuestra última sesión, que es sobre la financiación de campañas políticas, ¿vale? Y en 15 días, el 11 de marzo, vamos a tener nuestro evento de certificación, que lo vamos a hacer mixto, presencial y virtual, para las personas que quieran participar y asistir, acompañarnos en el Consejo de Bogotá, ¿vale? Vamos a hacer el evento allá. Entonces, muchísimas gracias a todas y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Germán. Una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, Marcela.